Muchas gracias a todos. Como siempre, muy agradecido de que estén con nosotros aquí los medios de comunicación en el día a día y en el paso que hemos ido dando por el tránsito del coronavirus por nuestro querido Chiapas. Saludo de manera afectuosa y desde mi corazón a cada uno de los comunicadores responsables que están enfrente conmigo y los invito a seguir en nuestro día a día, que los dos anteriores, una fue en Tapachula, ayer en Comitán, pues desde ya les pudimos informar, pero me da mucho gusto reencontrarnos a 2 días que no nos vimos, pero que de alguna manera se enteraron cómo iban los casos hasta ahorita. Paso a dar parte de los casos que se van a anunciar el día de hoy. Se trata del caso número 16. El caso número 16 es un masculino de 36 años, ¿verdad?, cuyo periodo de contagio se da del 7 al 15 de marzo y tiene contacto con un caso sospechoso que está en estudio. Inició síntomas el 23 de marzo y tiene 37 contactos, 5 intradomiciliarios y 32 extradomiciliarios. Seguido del caso número 17 de Chiapa de Corzo, 37 años de edad. El periodo de contagio del 15 al 23 de marzo, intradomiciliario en un caso confirmado. El inicio de los síntomas fue el 31 de marzo y tiene 6 contactos, 5 intradomiciliarios y todos asintomáticos, y un extradomiciliario. Por último, el tercer caso que se va a anunciar, con los que hoy cerraríamos con 18 casos, es de La Independencia, masculino de 55 años de edad, ¿verdad? Del 11 al 19 de marzo fue su periodo de contagio, porque su situación laboral era en Tijuana, Baja California Norte. Inició sus síntomas del 27 de marzo y tiene 2 contactos intradomiciliarios asintomáticos. Esa es la situación que debo de informar. Ahora bien, otro dato que debo ser muy contundente, aparte de anunciar 18 casos, es decirles que seguimos una lucha permanente y gracias a los medios de comunicación, a la población en general y a la sensibilidad y sensibilización que todos los chiapanecos estamos teniendo, estoy seguro que ustedes impactan de manera muy fuerte en cada uno de quienes están quedando en casa, mantener y retener hasta este momento, a partir del día 25 de febrero, que fue el primer caso, ya casi a 1 mes y 8 días de estar con circulación de la viremia en Chiapas, nosotros podemos decir que tenemos retención de ello. Sin embargo, por la presentación del segundo caso de Tapachula, que se contagió en Tabasco, por la relación del caso que anunciamos, el número 18, que se contagió el mismo de aquí del país, y por el caso de Chiapa de Corzo, que de alguna manera se contagió con un extranjero, el caso primario, y originó 2 casos más. Hoy oficialmente, hace 10, 12 días, a nivel nacional se dio la fase número 2. Nosotros entramos a la fase número 2,
hagamos muchas acciones para esa fase. Pero ya viendo cómo viene el comportamiento chiapaneco de los casos, bueno, vamos a decir que de ayer, que yo había anunciado desde Tapachula el hecho de un paciente positivo que ha estado durante 4 días en Tabasco, podemos dar por hecho de que estamos en el escenario número 2. De manera tal que esa es la situación. Y yo me comprometí con todos ustedes a que el día de hoy les iba a dar una presentación, la cual está basada en lo que aquí se hace todos los días a las 6 de la tarde, donde nos reunimos en el día a día con el Comité de Seguridad en Salud, y es el máximo órgano que toma decisiones para seguir adelante con esta pandemia que cada día, y por lo menos el 74% de los casos positivos se han presentado en el mundo en los últimos 14 días, y eso habla de que el poder de la transmisión del virus es altamente fuerte. ¿Por qué? Porque así lo vemos, y estamos nosotros llevando puntualmente y visualizando, pero nos interesa mucho visualizar muy bien lo que pasa en nuestro estado y cómo nos interrelacionamos a nivel de nuestro país y cómo cuidar miles de casos, y tal como nosotros lo previmos y se les informó de manera muy puntual en una presentación que todavía llevamos a cabo en Palacio de Gobierno, pero yo quiero partir la presentación
y a partir de estos tres escenarios, para que podamos ser muy explícitos, claros, concisos y precisos. La que sigue. En el mundo estamos viendo nosotros ya una cifra oficial, porque ya se está manejando cifras arriba de 1 millón, pero mientras no sean oficializadas por la Secretaría de Salud Nacional, seguiremos manejando arriba de 896.450 casos, de los cuales el 77% son casos de los últimos 14 días. Y es importante saber que tenemos 45.526 decesos que representan una de letalidad global del 5.1%. La que sigue, por favor. En el país nosotros tenemos muy claro cómo están las tasas de ataque en cada uno de los estados y podemos nosotros ver que tenemos 1.510 confirmados. Como habíamos dicho, en el escenario 2 se cuentan en miles y tenemos, pero sin embargo hay 4.653 sospechosos que seguramente los que salgan positivos de aquí aumentarán la cifra en las siguientes horas. Y también es importante decirle que se completa. Trato de demostrar con esta gráfica que más en Palenque, 1 más en Comitán y 2 más en Tapachula, con lo que al día de hoy hacemos un total de 18 casos confirmados. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver otra vez cómo están distribuidos en nuestro mapa chiapaneco. Los azules son casos sospechosos y cada vez vemos cómo el estado se va colocando con positividad y con sospechosos en cada uno de los lugares. Antes, y no ha de ser producto de la casualidad, que los casos se hayan dado en Tuxtla, ¿verdad?, en San Cristóbal, en Palenque y en Tapachula, toda vez que esos lugares fue el mayor flujo poblacional de personas que venían del exterior. Por eso nos colocamos en esa etapa y en esta gráfica les puedo demostrar fehacientemente, sin lugar a dudas, de que tenía que ser así porque era la etapa de importación. Sin embargo, ahora tenemos sospechosos en varias partes de nuestro estado y estamos haciendo la labor totalmente apegada a la normatividad y a cómo va el comportamiento de los casos.
Los azules son casos probables y los rojos son casos confirmados. Así es como permeando en la geografía chiapaneca los casos. La que sigue, por favor. Podemos ver aquí por grupo de edad. Si lo vemos muy frío, esta gráfica puede decir que no hay grupo de edad que no vaya a afectar, de manera tal que lo más importante de presentarles este caso es decirles, ¿verdad?, que el 71% de los casos se presentaron en personas del sexo masculino y solo el 29% ha afectado al sexo femenino. Pero también es muy confortante, sin querer hacernos pues alegrías por adelantado, pero realmente yo agradezco a la vida y a la intervención de quienes hemos hecho caso de que realmente no se han presentado ningún caso en menores de 15 años. El mayor número de los casos los estamos viendo a partir de los 30 años y lo que más llama la atención, que 5 de los 18 casos estén en personas mayores de 60 años y 3 estén en mayores de 65 años, y es ser mayor de 65 años, pero aparte los elementos concomitantes que tienen que ver con esto hace realmente una gran complejidad en el tratamiento de los casos, y es justo parecido a lo que se presenta en el tratamiento médico, en lo cual se han dado decesos, porque es ahí donde están las enfermedades crónico-degenerativas que de alguna manera están ya presentes en un paciente, viene, se contagia de coronavirus y se complica, como es el caso complicado de Tapachula, el caso complicado de Palenque, los otros casos menos complicados, pero están hospitalizados en Comitán, en el ISSSTE de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Pero realmente podemos ver que tanto de 35, en el grupo de 35 a 39 años tenemos 3 más en el grupo de 45 a 49, 3 más en mayores de 65 años y 2 en el grupo de edad entre los 55 y 64 años. Esto habla de que está afectando a población adulta y a población mayor. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver que el 78% de nuestros casos afortunadamente están siendo tratados de manera ambulatoria. De esos, 2 han sido de alta ya sanitario y clínicamente libres de coronavirus. Y estamos, a lo mejor entre hoy y mañana, anunciaremos, digo mañana porque hoy ya estamos haciendo la rueda de prensa, estaremos en condiciones de ver cuántos más ya van saliendo de la etapa de análisis con pruebas negativas a coronavirus y que ya están libres de la enfermedad. Como bien decimos, se dicen los positivos, pero también hay que decir los que ya salieron de la enfermedad, que convivieron y vivieron con el coronavirus y ya lograron pasar la situación. En la que sigue les puedo decir que hay elementos, la que sigue por favor, asociados a los pacientes. El tabaquismo ha cobrado una fuerza muy grande porque el 30.8% de los pacientes fumadores están afectados por el coronavirus, de acuerdo a los casos positivos.
y a la obesidad el 23%. Por eso necesitamos cuidar nuestro peso. Por eso necesitamos no ser fumadores crónicos. Y la hipertensión arterial, que siempre es consecuencia de la obesidad y de otros factores, está presente en el 23% de los casos positivos. Y la diabetes en un 15%. Entonces, amigos míos, sí tenemos que cuidarnos mucho y saber cuidar a las personas que son nuestros familiares, amigos y a quienes más queremos que tengan estas enfermedades, para que puedan cuidarse, porque pueden caer en una complicación grave, como es el caso de los pacientes que actualmente están hospitalizados. La que sigue, por favor. En todos los pacientes hemos tenido, bueno, por lo menos en el 88% de los pacientes, en el 86.7% hemos tenido fiebre. En el 80% han transcurrido con tos. En un 66% con rinorrea, o sea, escurrimiento nasal. Con ataque al estado general hemos tenido 60%, pero también llama mucho la atención para el protocolo de los tratamientos que habremos que dar en los próximos meses. De un 66% han estado asociados a enfermedades, han cursado con diarrea durante su padecimiento. 60% más han presentado dolor muscular y dolor de hueso, el 53%. La cefalea o dolor de cabeza en un 53%. El dolor de la garganta, llamado odinofagia, en un 46% de los pacientes. Han tenido dolor torácico un 40% de los pacientes. Dificultad respiratoria el 26% de los pacientes, y respiración rápida que les dificulta, seguramente porque los que tienen tabaquismo positivo de más de 30 años ya traían una bronquitis crónica, y eso, cuando entra el virus o cualquier otra infección respiratoria, les la respiración muy rápida, llamada polipnea, que con medianos o pocos esfuerzos que se hagan nos evita la respiración. Esto es hasta aquí el caso de la presentación y el análisis que el día a día nosotros estamos haciendo con nuestros pacientes, porque solamente con estas herramientas de análisis minucioso vamos a tener un protocolo de cómo atender a nuestros pacientes. Como ustedes pudieron ver, tenemos de todos los elementos que ya veníamos diciendo que podían crear una complicación a los pacientes. Y eso se justifica, y no nos alarme a nadie que puedan haber pacientes hospitalizados graves, muy graves. En el escenario vemos el porcentaje que esperamos de graves y de muy graves, ¿verdad? Y un paciente muy grave puede desenlazar en un deceso que no quisiéramos que pase. Por eso seguiremos luchando fuertemente para evitar a toda costa que limitar el daño, y el daño lo limitamos cuando logremos que se enfermen de manera grave o fallezcan algunos pacientes. Ahí es donde estaremos saliendo airosos, porque vamos del escenario número 2 hacia el tercer escenario, que habremos de alinear con la federación y con datos contundentes, técnicos, científicos, que debemos de hacer para poder dar información veraz, oportuna y de alto sentido de responsabilidad. Y ya por último les quiero decir que el sector salud está de pie, que su amigo, quien lleva la fuerza de la voz y la gran responsabilidad de este tema, está de pie, más y mejor y más convencido, porque el análisis de los casos da la fuerza intelectual y la parte física de la emoción que nos lleva a decir
que podemos analizar y que tenemos espacios como las clínicas alternas de tratamiento de coronavirus, que los chiapanecos hoy por hoy pueden decir que tienen espacios extras de los hospitales para poder ser tratados de manera tal que yo les sigo agradeciendo nuevamente, les mando un abrazo a todos los chiapanecos desde mi corazón y directamente a quienes están aquí al pendiente del día a día, del transcurrir de esta pandemia que pasa al mundo entero. Muchas gracias. Secretario Ciro Castillo, acá, hasta arriba. Secretario, dos preguntas, a ver si entendimos bien. Entonces, en la fase comunitaria en el estado de Chiapas, en el escenario 2 del que se había hablado tanto. Y la segunda pregunta, en las últimas horas a nivel nacional e internacional ha aumentado la polémica sobre el uso masivo del cubrebocas. En Estados Unidos tengo entendido que hoy posiblemente o en las próximas horas el gobierno podría hacer obligatorio el uso del cubrebocas al salir a la calle. ¿Cuál es la postura de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, tomando en cuenta que en México se ha dicho que no era necesario más que los que estuvieran contagiados? En tu primera pregunta es sí, y en tu segunda es que cada país, cada estado, cada lugar tiene que estar normado, pero todos estamos luchando por hacer cada quien su propia estrategia y la que mejor funcione, porque estamos en diferentes regiones y el comportamiento del medio ambiente es distinto para su clima, para su densidad, para su factor económico y para cualquier factor que tenga que ver con esto. Si Estados Unidos es estrategia, pues seguramente tiene sus bases para hacerlo. La postura de nosotros es el cubreboca, si se necesite, en el momento que se necesite, lo vamos a recomendar si fuera para la población. Pero mientras nosotros estemos regidos y tengamos un análisis concreto de lo que estamos haciendo en Chiapas, tenemos que ser prudentes y responsables de la toma de decisiones. Si en su caso no estuviera en manos de un comité tan capaz que sesiona a diario y que sigue el día a día de los casos, entonces tendríamos que estar tomando decisiones un poco fuera de contexto y eso sería para los Secretario Alex Alcázar de Visión Chiapas, ¿cuál es la situación de los trabajadores del aeropuerto? Se ha rumorado mucho en redes sociales que al tener ellos turistas que han llegado a Chiapas y saliendo a la luz por el supuesto conductor de un taxi que estaba contagiado, que dice que no es conductor, que sino el conductor es el hijo. ¿Cuál es la situación, cuál es el protocolo que se hace con los trabajadores del aeropuerto, el protocolo sanitario, para evitar la propagación y el contagio de esta enfermedad? Sí, Alex, mira, te contesto. Cada una de las instituciones ya tiene toda la autorización de aplicar las medidas que fueron creadas por decreto desde la Presidencia de la República. Son muy claras. Cada uno de nosotros, los responsables de instituciones, somos los responsables, valga la redundancia, de decidir qué hacemos con nuestros trabajadores. Cada uno, porque el aeropuerto trabaja de una forma, la Secretaría de Salud de otra, la de Seguridad Pública de otra, entonces todos nos tenemos que aplicar al decreto y al protocolo. Bueno, en promedio es 19, pero nosotros tenemos una definición operacional para decidir las pruebas. Y en una epidemia y en ningún momento nosotros tenemos por qué hacer uso y abuso de las cosas que no se deben hacer. Porque si yo ahorita estoy tosiendo y se me ocurre que me haga una prueba, salgo con
Chiapas lo que se le pegue la gana sin pasar por la Secretaría de Salud y decir que aquí existe una Secretaría de Salud, que existe un Comité de Salud, de Seguridad en Salud, y aquí nadie puede estar por encima de la ley. En Chiapas se cumple con la ley o se enfrenta a la ley. Secretario, aquí al centro. Cuando inició la conferencia de prensa, dijo que no mencionó al municipio de Comitán y mencionó 11 casos en Tuxtla. Aquí en la pantalla aparecieron el municipio de Comitán. Si quisiera que nos especificara. Es el caso 18. Nos acaba de llegar de última hora. No es la independencia entonces, dijo la independencia. Sí, que dije la independencia de Comitán. Entonces, es importante que podamos nosotros tener claro y va saliendo la notificación del caso. Entonces, en vez de esperar a mañana a notificarlo para cumplir con la prontitud que merece ustedes tener de información, agregamos el caso 18. Señor. Afortunadamente, en el caso 18 te platico, tenemos solo 2 contactos asintomáticos, con una resistencia increíble a estar en el hospital y ahí hemos hecho mucho trabajo psicológico para poder avanzar con él. Pero ese caso es el que tiene relación con Tijuana, ¿verdad? Doctor, la otra duda es respecto, ¿cuáles son los protocolos que va a seguir la Secretaría de Salud, la dependencia de su cargo, ante los eventuales fallecimientos que puedan presentarse? Bueno, mire, las enfermedades respiratorias, todas tienen, bueno, primero que nada, es la principal causa de morbilidad en el Estado y en el país. Y hay enfermedades respiratorias leves, moderadas y severas. Y en todas ellas, todas casi terminan en obstrucción de las vías aéreas, en neumonías en el 90%. No todas las enfermedades respiratorias que originan el deceso de un paciente, pues tenemos que aislarlos o cambiar los protocolos. No veo No asisten los familiares a darle sepultura. A ver, nosotros no podemos dejar de manejar 2 cosas ante un deceso. Número 1, que vaya seguro para que a pesar de esto no contamine. Y número 2, pues nuestros chepanecos y todo México, pues siempre acompañamos en un deceso al familiar, porque es una terapia psicológica que creamos en torno para esos momentos difíciles cuando perdemos a un ser querido. Ahora tenemos que aplicar a conciencia que solo los que estén a su alrededor, pero te voy a dar algo que me estoy imaginando. Los decesos siempre se dan, por lo menos así lo esperamos, y eso se los voy a demostrar de manera científica, que ya el tiempo que llevan en el hospital estamos haciendo pruebas cuando pasa el periodo de contagio de un paciente y que se queda con el resto de su enfermedad. Por ejemplo, el paciente fumador crónico que trae una alveolitis o una bronquitis. Ya pudo haber pasado, ya a lo mejor le tomamos la prueba, eso lo vamos a hacer hoy con los pacientes que ya cumplieron el término de contagio y que van a seguir internados porque tienen complicaciones de sus enfermedades concomitantes. Y a lo mejor fallecen sin ser portadores de coronavirus. ¿Sabe dónde sí estamos siendo súper estrictos? En la vestimenta y la desvestimenta de los pacientes servidores de la salud y lo que usan en contacto con el paciente. Ahí sí tenemos muy clara la aplicación de la norma de la distribución de los residuos sólidos peligrosos infecciosos.
Eso sí les estamos dando destino final, con mucha precaución porque ahí sí puede haber un contagio. Pero, por ejemplo, un paciente que te da negativo a coronavirus, aún estando intubado y aún pasando por enfermedades concomitantes, que al final pudiera fallecer, ¿verdad? Y no muere con coronavirus, ¿qué necesidad tienes de hacer una fuerza así espantosa cuando realmente no es? Lo que tenemos que cuidar es que a la asistencia de el velorio, bueno, pues que vaya lo menos posible y a sana distancia, porque los que estamos sanos y con vida queremos protegernos. Sí. José David, de Noticias de Primera Mano. En primera instancia, hace unos días en conferencia de prensa usted mencionó que se reunió con presidentes municipales para poder abordar temas de seguridad en cada uno de los municipios. Sin embargo, una compañera reportera informó que se tenía prevista una manifestación masiva. ¿Qué respuesta hay sobre la comunicación entre Secretaría de Salud y presidentes municipales para disminuir la tasa de manifestaciones? En segunda pregunta, han estado circulando en redes sociales que aquí en Tuxtla Gutiérrez se realizan pruebas rápidas para el virus, para el COVID. Cabe mencionar que estas pruebas son muy costosas. ¿Qué tiene usted que decir ante dichas publicaciones? Y número 3, hay registros de chiapanecos confirmados de coronavirus en otros estados de la República. ¿Y qué está haciendo usted como secretario de Salud para resguardarse de este virus, ya que usted está siendo pues expuesto en gran manera? Usted viajó a la ciudad de Tapachula, a la ciudad de Comitán, lugares donde hay casos confirmados de coronavirus. Bien. Mira, las reuniones con presidentes municipales son de forma muy claras. Pero yo quisiera con todo mi corazón, y así lo deseo, que estuviéramos en un Chiapas donde todo es color de rosa. Pero tú que has seguido mucho el comportamiento de esa gran desorganización que nos toca vivir después, una por naturaleza y la otra porque así se crió la idiosincrasia de las manifestaciones, de organizaciones y de quienes la encabezan, que consideran que este mal no les puede dar. Como no vivimos en un Chiapas color de rosa, donde hay múltiples factores que llevan a las manifestaciones o a lo que sea, incluso lo he platicado con los presidentes municipales y se les sale de control. Hay otras autoridades que seguramente van a ayudar a mitigar. Nuestro gobierno siempre le va a apostar al diálogo. Y si después de que te dijeron, no te caigas en este pozo, lo haces, es tu responsabilidad. Esa es una de tus preguntas. Las pruebas rápidas, justo se las contesté a Cancino y hay que estar muy pendiente, porque ya dijimos que se va a aplicar la ley. Una prueba rápida que no apruebe el laboratorio que está colocado en el país y nuestro laboratorio, que no apruebe, que nos da una veracidad para poder actuar, no sirve para nada, y el que quiera gastar su dinero, que se lo gaste. Y el que ande haciendo pruebas rápidas, también lo vamos a enfrentar a la ley. La otra, chiapanecos en otros lugares. En este momento sabemos que hay trabajando chiapanecos, positivos no, porque el sistema de vigilancia epidemiológica es la herramienta más fuerte que nos permite a nosotros tener un control estricto de los casos, nos permite comunicarnos. Te voy a poner un ejemplo. Ayer estuve en Ciudad Cuauhtémoc, vi muchas maletas alrededor y pregunté de quiénes eran todas esas maletas y quiénes, hacia dónde iban. Y lo que me dijeron fue lo siguiente: son personas de Guatemala que legalmente van a entrar a Estados Unidos porque ya tienen su trabajo. Ok, pues entonces, antes de dar un paso, te necesito que pasen aquí al consultorio del filtro que tenemos y podamos garantizar
que van de aquí sumamente sanas, si no, no pasan. Y ahora me explican en menos de una hora, por favor, por dónde van a pasar y qué lugares van a tocar de aquí hasta que lleguen a su lugar de destino. Y en la tarde, a 2 horas, teníamos la información a dónde fue, dónde podían quedar. Afortunadamente, ayer mismo llegaron a su destino final. Eso se llama sistema de vigilancia epidemiológica. Y la epidemiología aplicada a las es lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Si no, no sé qué sería de nuestro Chiapas con todo lo que amenaza desde el día 25 el coronavirus. Y por último, el cuidado del servidor siempre está en 2 ámbitos. Creo en Dios. Segundo, me siento muy bien. Soy una persona feliz. Vivo y disfruto de mi trabajo. Y yo cuido y me prevengo. Conozco de las enfermedades. No estoy exento de padecer coronavirus. Pero poco a poco, conforme vamos haciendo el análisis de la epidemia, también trataré de que podamos guardar nuestras precauciones debidas, y a lo mejor el que hoy esté a 2,5 metros de mí, eso está guardando la sana distancia ya, y de cuidarnos bien para poder seguir al frente de esta batalla que todavía tiene mucho que dar, y te agradezco mucho que te preocupes por tu servidor. Doctor Carlos Coutinho, de Péndulo de Chiapas y Radio de la Ciudad de México. Si es tan amable, se va a inaugurar el hospital en Amatán, lo que se anunció ayer en México. Y también se habló de que se está contratando a muchos médicos para todo el país. ¿Cuántos de esos van a venir a Chiapas, si es tan amable? Los necesarios. Los necesarios, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Ni uso ni abuso de las cosas para que se puedan tener bien. Ni uso ni abuso de la epidemia para hacer negocios y acaparar. Una persona que es responsable no lo hace. Los necesarios. Tenemos aquí neumólogos, intensivistas, anestesiólogos. En este momento tenemos nuestra reserva y vamos a seguir fortaleciendo